quiero que vaya junto conmigo a su palabra, a la palabra de Dios. Los que tienen la Biblia, les invito a que vuelvan a abrir la Biblia. Vamos a ir a una carta preciosa que todos hemos leído, es la carta a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 4, para que usted vaya buscando, por favor. No sé qué hay allí quietico, búsquela, empiece a ir. Me gusta que busquemos diferentes versiones. Así que si alguien tiene ya segunda de Corintios 4, 18 y quiere leerla en una versión específica, porfa hágalo. Y si alguien más tiene otra versión, lo puede hacer para que empecemos a escuchar otras voces. ¿Quién quiere leer la palabra esta mañana? Tengo la Reina Valera, mi pastora. Dale, hermanita linda. Segunda de Dice Corintios así: 4, 18. no mirando nosotros, 4:18. Sí. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. ¿Alguien tiene otra versión que quiera leer? Sí, pastora, tengo la nueva versión internacional. Dale, mi gloria. Segunda de Corintios 4, 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver solo se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Amén. ¿Alguien tiene otra versión? ¿O ya todas las vemos? El Marquito, por ahí te vi. Sí, es la Biblia de las Américas. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. La versión que leía Glorita habla de dificultades. O sea, es como que ya nos está llamando, como que hay cosas que nos hacen distraernos o poner nuestra mirada en ellas. Y son las dificultades de la vida, las situaciones de la vida. ¿Qué creen ustedes cuando la palabra nos dice no nos fijamos o no miramos o no ponemos la vista en las dificultades o en lo visible? ¿A qué cosas, por ejemplo, creen que se refiere? Ahí la palabra. ¿Qué es poner la mirada en lo visible? En nuestras necesidades. En nuestras necesidades, sí, señora. En nuestro día a día, en nuestro Son trabajo, los hijos, la familia, o sea, todo lo que visiblemente rodea nuestro entorno. Totalmente, sí, señora. Entonces, esta palabra es la palabra rema del año. Para el que no sabía, esta es la palabra rema del año, como congregación y como red unge. Estamos trabajando esta palabra y no estamos poniendo nuestra mirada en lo visible porque hemos entendido algo. Y es que allí está el pedacito que yo les decía. ¿Por qué debo prestar atención? Porque solo el que presta atención puede entender. Cuando yo no presto atención, yo no entiendo. Y cuando yo no entiendo algo, decía el apóstol ayer, decía, lo que la gente no entienda lo va a tomar como algo que viene a presionarlos, a imponerse. Entonces, por ejemplo, el abrir la cámara, el estar nosotros con cámara abierta, es algo que el apóstol nos exige en las convocatorias a los pastores, porque es una manera de que estemos interactuando, porque de una otra manera, y díganme que no, yo me he dado la tarea de tomar algunas enseñanzas con cámara cerrada y uno se distrae. Uno se distrae, uno mira el celular, uno contesta por aquí, contesta por allá, y de repente perdiste momentos que no podías perder. Por eso es urgente. Y yo sí le llamo a los que están allí con cámara cerrada, que al menos estemos atentos, porque la voz de papá está hablándonos y nos está exigiendo de nosotros una mayor como posición frente a estas convocatorias. Entonces, la palabra del año dice que nosotros ya aprendimos, ya entendimos que no podemos poner nuestra mirada en lo visible, porque lo visible va a ser una distracción, porque lo visible es temporal y yo voy a perder mi tiempo en algo que va a ser quitado y removido. Porque dice nosotros que hemos entendido, y ahí está el pedazo, eterno y temporal. Si has entendido lo que es eterno, tú vas a mirar lo eterno.
antes que lo temporal. Y eso nos va a llevar a tener en nosotros una percepción, una firmeza diferente. Durante el mes de septiembre hemos estado trabajando un lema del mes y es avanzando sin desmayar. Nosotros hemos sido llamados a avanzar desde lo eterno, que ese ha sido lo que hemos explicado en este año. Nosotros no avanzamos a lo eterno, que eso puede ser otro engaño o otro mal entendimiento, porque hemos leído distraídos la palabra. Nosotros pensamos que la eternidad es cuando yo muera o cuando el Señor regrese, pero la eternidad inicia ¿cuándo? ¿Quién sabe cuándo inicia la eternidad en mi vida? Cuando ¿Quién Cristo entra en mi corazón. Cuando Cristo entra a mi corazón. ¿Quién tiene un versículo que recuerde que hable de la eternidad? Hay uno que hemos repetido mucho, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo al que tú enviaste. Entonces, ¿cuándo empieza la vida eterna? Cuando Cristo llegó a mi vida. Entonces yo no vivo pensando en una eternidad que va a llegar. No sé si usted recuerda cuando uno le decían la eternidad y uno pensaba que era cuando uno se moría o cuando el Señor regresara, pero la eternidad se vive hoy, aquí, en este presente, porque Cristo me habita. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Y qué linda palabra. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Dios. Yo solo puedo poner la mirada en lo eterno cuando lo conozco a Él. Y entonces es una tarea de todos los días. Yo ni siquiera me atrevería a decir que en estos 20 y tantos años que llevo caminando con el Señor, yo ya lo conozco a Él todo. Conozco cosas que Dios me ha permitido conocer, cosas que he podido indagar, que he podido buscar, que he podido disfrutar de Él. Pero yo considero que todos los días yo necesito aprender de Él. Yo considero que todos los días debo conocerlo. Por eso está su gracia, que nos lleva cada día a ámbitos. Y en cada ambiente en el que yo estoy viviendo, yo tengo que tomar la decisión de conocerlo a Él o de distraerme con lo temporal. Palabra que voy a usar mucho en esta mañana, distracción. Yo creo, y yo quiero preguntarte para que te respondas tú solo, ¿qué te distrae en tu día a día de no conocer algo más de Él? ¿Estás experimentando esa vida? Y nos decía ayer el apóstol algo que yo colocaba hasta en uno de mis estados. Nosotros no tenemos solamente una tarea de conocerlo a Él, sino de comprender que tengo que entender esta vida. Tengo que conocer esta vida. No es solo recibirla, sino conocerla, entenderla. Porque solamente el que conoce las funciones de su celular lo puede disfrutar. Yo puedo tener el último equipo de tecnología, la última tecnología, pero si solo sé llamar y mandar WhatsApps, así lo voy a usar. O díganme en que no. Yo creo que cuando los nietos ven a los abuelitos con un super celular, dicen, no, qué desperdicio, porque el abuelito solo llama. ¿Cierto? Es verdad. Puede ser, a no ser de que sea un abuelito que le guste estar en la última tecnología y aprenda a sacarle todas las funciones a su equipo. Pero normalmente, cuando pasan los años, siento que nosotros vamos como siendo menos afines a la tecnología. Pasa, a veces pasa, no en todos los casos, pero a veces pasa que ya el nieto que tiene 3 años sabe poner todos los canales, buscar todas las cosas y uno como que, ¿cómo es que es? Venga, explíqueme, y el niño nació como que listo para la tecnología. Pero nosotros en el Señor estamos llamados a entender esta vida, porque solo el que la entiende la disfruta. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el que puede pasar horas con el Señor y puede sentirse pleno? Es que entendió lo que está haciendo. Por eso es que quizás usted ve a su adolescente jugando esos juegos y usted dice, pero qué pérdida de tiempo. Y como no entendemos lo que está haciendo allí, de repente ni nos causa una gota de disfrute. Obviamente eso no es una razón para que se queden horas allí, pero nosotros entendemos algo y lo disfrutamos. Entonces el problema tuyo no es que no puedas disfrutar a Dios,
El problema es que no has entendido. El problema no es que Dios sea aburrido, es que tú no le has conocido. No sé cuántos dicen ay, 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 o uy, ya entendí. Espero que alguien esté diciendo, estoy entendiendo. No puedo avanzar sin desmayar si no le conozco. Entonces, ese avanzar sin desmayar de este mes, hablamos de ser fortalecidos en el poder de su fuerza, ser fortalecidos por él. Hablamos de ser agradecidos. El pastor nos enseñaba la semana pasada a dar gracias, porque aquel que es agradecido es aquel que entendió lo que él hizo por él. Amén. Volvemos al entendimiento. Dice que él habló de los leprosos y habló que solo uno se volvió a darle gracias, porque ese solo uno se dio cuenta de algo que los demás no se dieron cuenta. Y fue de lo que el Señor había hecho, no solo físicamente, sino interiormente en él. Yo quiero preguntarte, ¿tú eres consciente de lo que el Señor hizo por ti en la cruz? Y yo creo que todos podemos responder rápido, sí. Todos podemos decir amén. Pero yo te pregunto, ¿por qué crees que a veces vemos gente en medio de nosotros, o aún nosotros, luchando por falta de dinero, luchando o estando afanados por no sé, por cosas, o no pudiendo perdonar? Sabes que el apóstol nos decía ayer algo que me impactaba mucho en mi corazón y era, si tú entiendes la obra de la cruz, ¿por qué todavía te cuesta perdonar a esa persona que te hizo daño? ¿Sabes por qué te cuesta? Porque no has entendido la obra de la cruz. Y el tema aquí es muy profundo, porque nosotros, para avanzar sin desmayar, debemos entender que nuestra fortaleza viene de Él, que nuestro corazón debe estar agradecido cada día por lo que Él hizo, no por lo que Él va a hacer, ni siquiera si Él hace algo. Y yo hoy quiero venir a derribar argumentos, porque a veces pensamos que Dios tiene que darnos, por ejemplo, la salud para yo agradecer. Pero yo ya agradezco porque Él murió por mí en la cruz. Él ya hizo todo lo que yo necesito. Lo demás son añadiduras, son regalos, son tesoros, son cosas lindas que Él nos puede dar. Pero si tú tienes un corazón agradecido y tú debes entender que Él ya hizo todo lo más grande por ti y que todo lo que el Señor haga de más o no haga, no debe quitar tu corazón fiel hacia Él. Por eso el apóstol, por ahí ahorita de pronto leemos ese versículo, dice el apóstol Pablo, temo que como la serpiente engañó a Eva, ustedes también sean engañados a través de sus sentidos a la sincera fidelidad a Cristo. El engaño entra cuando no entiendo la verdad. Uno no puede engañar a alguien que entiende. Normalmente alguien que sabe engañar va a buscar engañar a aquel que no entiende un tema. Porque alguien que lo entiende va a ser muy difícil que sea engañado. Nosotros tenemos que entender que el enemigo está buscando cómo engañarnos para que nuestros sentidos sean distraídos de la sincera fidelidad a Cristo. Y recuerden que cuando hablamos de ser agradecidos, también en esta mañana voy a añadir dos más a este avanzar sin desmayar. Porque por el viaje se nos unieron dos para terminar el mes. Y es enfocados y determinados. Y cuando yo hablo de enfoque, de pronto lo primero que venía a mi mente es cuando vamos a tomar una foto. Los que no nos gusta tomar fotos, quizás tomamos, y por ahí a veces siempre hay uno en la familia que sabe tomar fotos. Y normalmente a ese le decimos, venga, tome la foto, porque él sabe enfocar, porque él sabe aprovechar la luz, porque él sabe tener la firmeza en su mano para que la foto quede perfecta. Aquel que sabe tomar una foto no solamente sabe tomar un aparato electrónico y fijar y hacer un clic, sino que esa persona busca un ángulo, esa persona busca un fondo, esa persona busca un enfoque correcto. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a enfocarnos para no desmayar. Tenemos que aprender a enfocarnos. Y lo primero que buscaría un buen fotógrafo sería luz.
Puedo tener la mejor cámara, pero si no tengo luz, mi foto no va a salir correcta. Nosotros como hijos de Dios, todos los días debemos pedir su luz. Debemos andar en su luz. Recuerde lo que dice la palabra, dice que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas. La luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas porque allí hacían cosas que a ellos les satisfacían. Y quiero decirte que la tiniebla solo se queda donde hay engaño. La tiniebla solo se queda donde el engaño está trayendo placer, no disfrute, sino placer por lo que se vive en medio del engaño. Solamente el engaño nos lleva a nosotros a tener placer en medio de una relación que no es correcta. Solamente el engaño nos lleva a tener placer de hábitos que nos autodestruyen. Y sentía muy fuerte orar esta mañana cuando teníamos el tiempo de intercesión por sabiduría para comer, para ejercitarnos. ¿Saben que Dios nos dio un cuerpo que tiene la capacidad de autorregenerarse, pero necesita elementos como el sol, necesita elementos como el movimiento, necesita elementos como una sana alimentación? Y nosotros como hijos de Dios, muy espirituales, pensamos que solamente es decir, Señor, sáname, pero sigo comiendo incorrectamente, sigo haciendo lo incorrecto. Por ahí alguien nos enseñó un día, la sanidad es un regalo, pero la buena salud es una recompensa. Y pienso que para tener una buena salud necesitamos tener entendimiento, pero también para tener un enfoque en lo que es eterno, en lo que no va a pasar, porque dice, nosotros ya hemos aprendido que fijar nuestra mirada en lo temporal simplemente nos va a llevar a vivir cosas que pasarán. Y como pasarán, son cosas que se corrompen. Pero cuando nosotros ponemos la mirada en lo eterno, nosotros vamos a hacer cosas que van a prevalecer en el tiempo. Por ejemplo, no sé quién recuerda algún versículo de cosas que prevalecen en el tiempo. Yo sé que aquí hay gente que lee mucho la palabra y de pronto puede recordar, así no recuerde la cita. El amor, mi pastora. El amor prevalecerá en el tiempo. Todo lo que yo haga desde el amor va a ser sustentado. Entonces, El cielo y la tierra pasará, mas sus palabras pasarán. Su palabra no pasará, aleluya. ¿Qué más? Uy, Mauro, bien, bien. Yo le preguntaba al pastor, dime un discípulo, y me dijo, Mauro. Por ahí les digo, no les voy diciendo a los demás, pero dijo varios, pero me dijo, Mauro, presta atención. Mauro me presta atención. Entonces yo siento que eso es porque yo le decía, amor, tenemos que saber quiénes son los que están prestando atención, ahora también quiénes no están prestando atención. Es más, yo le dije al apóstol, si nosotros no estamos prestando atención, apóstol, gracias por llamarnos, por exhortarnos, gracias por redarguirnos, porque el amor también forma. Y si esta mañana te digo, ojo con no prestar atención, no te estamos diciendo no te amamos, no te estoy diciendo te necesitamos. Imagínense que si el pastor ayer citaba un grupo de pastores para decir ustedes no están prestando atención. Yo pienso que o sus congregaciones o ustedes mismos no están dando todavía evidencia de que están prestando atención. Pienso que nosotros tenemos que llamarnos y decir algo debo hacer. Me gustaba algo que nos enseñaba Rigo en el CEAP y él decía no es buscar la, no sé si recuerdo bien las palabras, Rigo está ahí, no es solo decir la justificación de por qué no lo hago, sino buscar el cómo lo hago ahora. Y eso me parece maravilloso. ¿Cómo vivo en amor? ¿Cómo, Señor, cómo puedo escuchar tu palabra y ponerla en práctica? No es buscar decir, no, Señor, es que mi día es tan duro que tú sabes, no, yo no puedo. No, sino es decir, ¿cómo, Señor? ¿Cómo quieres que en mi día yo pueda darte gloria? ¿Cómo, Señor? Y creo que ahí vamos a empezar a entender cosas que no hemos entendido. Otra cosa que va a prevalecer en el tiempo, el amor, ya dijeron el amor, dijeron la palabra de Dios. La esperanza también. Sí, pero hay algo, un versículo que dice que mis oraciones y mis ofrendas hacen memoria delante de Dios. ¿Recuerdan? O sea que una ofrenda hace memoria, ¿sí? Mis ofrendas hacen memoria. ¿Y hasta cuándo hacen memoria? Hasta cuando yo no esté en esta tierra.
Son cosas que la palabra dice que trascienden el tiempo y el espacio. Y me parece muy importante prestar atención en eso. Por eso es que el Señor dice, me diste un vaso de agua cuando está llamando en la eternidad, en este momento que todos vamos a vivir, y dice, vengan aquí los benditos, me diste hambriento y me diste de comer, me diste sediento y me diste de beber, me diste desnudo y me vestiste. Sabes que cada vez que hacemos esas obras de justicia, nosotros estamos haciendo cosas eternas. Y obviamente si las hacemos desde el amor, porque los hacíamos para Él, para Cristo. Siempre que tú puedas ser ese instrumento de justicia en esta tierra, entiende que lo hiciste para Él. Dice, cada vez que no me negaste delante de los hombres, estabas haciendo algo eterno, porque dice, yo tampoco te niego delante de mi Padre. ¿Lo han leído? ¿Lo han leído en la palabra? A mí eso me impacta, que el Señor diga, como tú no me negaste frente a la gente con la que vivías, yo tampoco te niego delante de mi Padre, y tú eres mío y te reconozco. Aleluya. Yo me gozo de saber eso. Y sabe que eso me hace a mí poder hablar de Él, expresarlo a Él, manifestarlo a Él, como oro. Decía el apóstol ayer, hemos aprendido a orar, por un tiempo nos enseñaron, ore con la palabra. Y eso estuvo muy bien, porque orar con la palabra me da una ruta para no estar orando por lo que decía Glorita ahora, que son esas cosas temporales, mis necesidades. Mire, cuando yo empiezo a orar totalmente en mi carne, voy a orar por el casa, la carro, el servicio, eso es lo que me va a abruptar mi tiempo de oración. Cuando empiezo a orar con la palabra, empiezo a tener más entendimiento. Entonces empiezo a orar, por ejemplo, por esto, Señor, entonces, ¿cómo oraría, Señor? Oro para que mis ojos se fijen en lo eterno, Señor. Quiero mirar lo eterno porque, Señor, eso es lo que está en tu corazón. Ahí oré con la palabra. Pero el apóstol nos decía, tiene que llegar un momento en que oremos con la vida del Hijo. ¿Saben qué es eso? Es Cristo orando a través de mí. Es dejando que su vida empiece a tener tanto entendimiento. Decía el apóstol, hay gente que cuando tiene esas dimensiones de oración, dice cosas que va a tocar ir a leer en la palabra. ¿Cómo oró este hermano? ¿Qué dijo ahí en la oración? Nos sacó una revelación en medio de la oración. Trajo entendimiento, trajo algo, y que quizás como no se entiende en el momento, va a tocar ir a indagar. Pero esos son oraciones de altura. O sea que nosotros como hijos de Dios tenemos que salir de orar viendo lo temporal, de orar entendiendo lo eterno, y tenemos que orar desde la dimensión de hijos. Esta mañana, todas las veces que nos reunimos a una convocatoria, nosotros llegamos a una mesa. Entiéndalo siempre, siempre que usted llegue a un servicio, a una celebración, que usted llegue a una proclamación de la palabra, usted llega a sentarse a la mesa. Pero usted puede venir de 3 maneras a la mesa: como hijo, como invitado o como perro. Y eso lo dice la palabra. Los perros comen de lo que cae de la mesa, de las migajas. El invitado viene y de pronto está ahí de paso, pero el hijo sabe que tiene un lugar. ¿Cuántos saben que tenemos un lugar en la mesa de nuestro Padre? Y si yo vengo a sentarme como hijo, vengo a comer lo que el Padre ha puesto y vengo a prestar atención porque hay algo lindo que pasa en la mesa. Bueno, en una familia que está sana, en la mesa se cuentan cosas, en la mesa se disfruta, en la mesa se planea, en la mesa se tienen los tiempos más preciosos, que es algo que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, o algunas personas quizás nunca lo tuvieron en su familia. Pero si no lo tuviste, yo te digo, todos los días tu Padre prepara una mesa para ti, para que te sientes como hijo y disfrutes de su amor. Y es en la mesa donde podemos hablar con papá. Es en la mesa donde podemos experimentarlo, disfrutarlo, comerlo. Entonces, enfocados nos lleva a entender que necesitamos ser conscientes de esa luz que necesitamos pedirle al Señor. Segunda de Pedro, para que vayan allí en su Biblia. Me tomé el trabajo de no escribir. Yo siempre escribo los versículos aparte, pero hoy no los tomé para poder darles tiempo que usted busque también en su Biblia. Segunda de Pedro 1, verso 19, dice la palabra de Dios.
Perdón. A segunda de Pedro, está acá en primera. Segunda de Pedro 1:19. Esto ha venido a confirmarnos las palabras de los profetas, a las cuales ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. No sé si alguien tiene otra versión que quisiera leer que sea más precisa, pero dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a los cuales ustedes hacen bien en prestar atención. Miren, otra vez, y estamos hablando de enfocarnos, dice la palabra nos llama y nos dice que cada vez que tú y yo vamos a pedir la luz del Señor, la tenemos que hacer en el mundo espiritual, por así decirlo, porque si vamos a hablar de un fotógrafo, el que traerá lámparas, ¿cierto? ¿Ustedes han visto esas secciones de fotos de modelos? Que ponen un montón de lámparas y cosas especiales para que la luz sea canalizada hacia el objeto que se le va a tomar la foto. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo de bueno, no sé. Sí, mi pastora. Dale, mi Ernestico. Aquí dice versión actual, dice, Sí. por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por Amén. favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Amén. Esa es segunda de Pedro 1:19. Excelente. ¿Vuelves a leerla, mi Ernestico? Esa es la nueva, esa es traducción actual, ¿no? Ajá. Entonces dice, por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Aleluya. Les dirá cómo vivir. Perdón con los que habían escrito por el chat. Yo a veces me distraigo y no miro el chat. Así que si usted puede abrir su micrófono, hablen para poder que compartamos. Por aquí yo escribía, ella escribía lo de la cámara. Sandrita nos hablaba de Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Amén. Amén. Porfa, mi Sandrita, la próxima la abres porque yo a veces como que ni leía. Andresito nos escribió algo que no hemos entendido ni tampoco hemos hecho es darle nuestro corazón, mente, alma a Cristo para que gobierne al 100% la palabra, ¿ok? Y Sandrita por ahí nos ponía primera de Pedro 4, del 10 al 11, pero y no sé si la quieres leer, mi Sandrita. Pastora, era en el momento en que usted estaba hablando, fue propicio como en el momento en que usted estaba hablando sobre lo que prevalece. Ajá. Cuando mi hermano Mauricio dice que cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces tiene que ver con esa parte, tiene que ver con esa parte, ¿ya? Ok. Además, el Dios de toda gracia, ¿cómo está? Primera de Pedro 4:10. Creo que escribí mal. De pronto sí. Y cuando quieran compartir algo, porfa, abran su micrófono y compartimos entre todos para que sea un ámbito de mucha enseñanza. Entonces, Pastora, amados, ¿sí? Pastora, Dale, la nueva traducción viviente también es muy hermosa de segunda de Pedro. Dime, hermanita Judith. Dice, debido a esta experiencia, ahora comienza que grabaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. ¿Se dan cuenta? Así como una foto perfecta necesita luz, nosotros necesitamos la luz para estar enfocados. Y ese enfoque lo tenemos
a través de prestar atención a la palabra. Por eso estos ámbitos traen luz para que tu vida se enfoque. Estos ámbitos traen luz. Y yo anhelo que la luz cada día esté en mejor posición para que nosotros como congregación podamos estar enfocados. Dice, todos los textos que leíamos hablaban de que esa lámpara Pastora, brilla yo en la tengo aquí oscuridad. ¿Sí, hermanita Linde? tengo la Reina Valera, Dale, que no se ha leído. dale. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Uy, aleluya. Tú sabes quién es el lucero de la mañana, ¿no? Jesucristo. Cristo. Dice, mire ese pasaje, ese versículo, es más, te pido que lo estudies a profundidad, porque dice que haces bien en prestar atención a estas palabras, hasta que esa luz, esa lámpara brille de tal manera que Cristo sea manifestado en tu vida. El enfoque de nosotros es poder manifestarlo a Él. Si yo en este momento desenfocara la cámara, todos empezarían a ver borroso y se ve mal y se comprende mal. Cuando nosotros nos enfocamos, empezamos primero a tener algo. El enfoque nos va a llevar a no desmayar, a no volver atrás. El mes de septiembre fue un llamado urgente a no estancarnos, a no quedarnos atrás, a no debilitarnos en medio de nuestro día a día, de lo temporal. Por ahí dice un dicho de las abuelas: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Esto también pasará. Que lo resista. Amén. Y yo entendí ayer en la exhortación del apóstol que el tiempo desde que empezó enero, ustedes saben que yo he estado en una lucha muy fuerte de mi salud y he estado en un proceso muy complicado y eso me ha distraído. Ahora, entendía algo anoche mientras oraba y yo le decía: Padre, perdóname porque yo no puedo dejar que esto temporal, porque tengo una convicción muy fuerte en mi corazón, que esto va a pasar. Esto va a pasar. Pero lo eterno es lo que a mí me debe mover. Yo no puedo dejar que algo temporal se robe lo eterno en mí. Yo pudiera entregar el pastorado ahorita. Yo pudiera entregar el servicio. Yo pudiera, pero entiendo que esto es una etapa que va a pasar y no puedo atrasarme. Y yo hoy le pido perdón públicamente a la iglesia. Si a causa de mi distracción por lo que he vivido, he descuidado algo que nos ha hecho detenernos en el avance. Y sí se los digo porque de repente somos responsables de velar que tú también avances. Por eso hoy me he sido un poquito intensa de abra la cámara. Y yo sí quiero pedirte el favor de que no vuelvas a una convocatoria de la palabra como un invitado. Tú eres un hijo. Y el hijo tiene un lugar en la mesa. Y el día que no vienes, ese lugar se queda vacío. Ahora, con eso no estoy diciendo que, no me puedo perder una predica. No puedo perderme la oportunidad de crecer, de avanzar. Es tiempo de que Cali arda para Cristo. Es tiempo que Ibagué arda para Cristo. Es tiempo que México arda para Cristo. No sé, de Estados Unidos, los que están conectados de otros lugares, por ahí vi a Zuli en un tiempo, no sé si se salió. Es tiempo que cada uno de nosotros pueda arder para Cristo, para que Cristo sea reflejado a los demás. Para que cuando la gente vea mi enfoque, no vea a Ingrid, sino vea a Cristo. Y yo sé, se los digo por experiencia propia, que el cansancio de la casa, de los hijos, cuando están bebés, que de repente sus tareas, sus obligaciones, de repente, ya viví esta etapa, de repente ahora me tocó una que no había vivido tan fuerte, que fue mi salud. Pero en medio de cada una de las etapas, yo puedo decidir o veo lo temporal o veo lo eterno. Y yo creo que es una mañana en la que nos tenemos que llamar todos al orden. Vamos a empezar, hermanos. Yo les invito
Yo personalmente, hoy mientras me organizaba, le decía, Señor, perdóname, porque en medio de este proceso, por favor, alguien se le abrió un celular por ahí. Nosotros tenemos que aprender a darle orden a nuestro día, porque si no ordenamos nuestro día, el día nos va a poner lo que tenemos que hacer. Y vamos a terminar un día sin haber hecho aquello que teníamos que dedicarle el tiempo. Así que ese es un llamadito de atención. Pero el apóstol Pedro nos lo dijo de una manera preciosa. Ustedes necesitan aprender a poner atención a las palabras que escribieron los profetas. Claro, esa palabra profética, la mejor palabra profética que tenemos es la palabra escrita, pero también esa palabra que, como dice Hebreos, que el Padre nos habla a través de su Hijo. Yo sé que el Hijo nos está hablando a todos. Yo sé que el Hijo le habla en lo más profundo de su conciencia, que debe ser despertada para que esa conciencia, porque miren, nos decía el apóstol ayer, si alguien tiene un dolor de muela, va a ser consciente todo el día de su dolor de muela. Si usted esté bañándose, es consciente del dolor de muela. Así usted esté corriendo, está consciente del dolor de muela. Ese dolor te va a hacer consciente todo el día. Ser consciente es saber que está allí. Quizás cuando no te duele una muela ni te das cuenta y pasas el día sin darle gracias a Dios porque tenés muelas, porque a veces somos así, no nos damos cuenta de lo que tenemos, porque como que no somos conscientes. Ser consciente de Cristo todos los días nos va a llevar a vivir de una manera diferente. Ser consciente, y yo lloro porque nuestra conciencia sea despertada, porque podamos ser conscientes, porque a veces nos parecemos a todo menos a Él, porque lo hemos descuidado tanto que ya ni siquiera nos parecemos a Él en nada, porque cuando nos enfocan están enfocando totalmente nuestra carne, y no se ve Él, porque no hay luz, porque está la tiniebla gobernando con su engaño. Entonces, el apóstol Pablo nos habla de luz, pero hay algo más que debe tener una buena foto, y es una mano firme, o en su defecto, un buen trípode para poder sentar la cámara. Imagínense que yo ahorita tuviera una cámara que esté todo el tiempo haciendo esto. O sea, llega un momento que se va a cansar de mirar la cámara, ¿cierto? O si nos va a tomar la foto a alguien que tiembla, ¿cómo va a quedar la foto? No creo que nadie va a escoger a alguien que no tiene firmeza. No va a tener firmeza en su mano para tomar la foto. ¿Y cómo adquirimos firmeza, familia? Porque si estamos hablando de enfocarnos, necesitamos luz para enfocarnos. Porque dicen, esto ustedes hacen bien en prestar atención. Porque si prestan atención en esto, ustedes van a poder manifestarlo a Él. Pero después, el mismo apóstol Pedro, en primera de Pedro 5:8, no segunda, sino primera, un poquito, unas hojitas más atrás. Primera de Pedro 5, verso 8, dice la palabra de Dios. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cierto? Buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Quizás esto nos recuerda a Elías, cuando dijo como que yo soy el único, Señor. Y a veces tenemos el síndrome de Elías. Pensamos que solo nosotros somos fieles, que solo nosotros estamos, que solo nosotros. Y entramos como en algo complicado. Pero aquí dice el apóstol Pedro, para tener firmeza, practiquen el dominio propio, que es no el demonio propio, ¿no? Por ahí, como decía algún predicador, hay gente que no tiene dominio propio, sino el demonio propio. Nosotros tenemos que practicar el dominio propio. El dominio propio. Como dice la palabra, todo me es permitido, pero no todo me conviene. ¿Cierto? La palabra de Dios dice que todo me es lícito, no todo me conviene, todo me es permitido, pero yo no me dejaré gobernar por nada. ¿Qué es dejarme gobernar? Por ejemplo, voy a escribo lo que el Espíritu Santo quiere que escriba. Voy a contestarle a alguien que me habló feo. Yo tengo que tener dominio propio y saber cómo le contestaría a Cristo. ¿Cierto? Ese dominio propio lo necesitamos todo el tiempo para tener firmeza.
para que el enfoque de nuestra vida esté al 100%. Yo no puedo expresar a Cristo con falta de firmeza. Por algo el Señor a Pedro, y creo que él habla mucho, las cartas de Pedro son muy lindas cuando tú las descubres, porque ves que Pedro nos está expresando algo que él vivió. Él era alguien de doble ánimo. Y no sé si alguien al leer a Pedro puede decir, yo también tenía doble ánimo, o yo he sido de doble ánimo, o yo soy de doble ánimo. ¿Qué es de doble ánimo? Esas altas donde yo estoy, profetizo, hablo, unjo, pero bajo y destruyo todo. Cuando estoy arriba, soy reconfiable porque escucho el cielo, pero en mis bajadas, escucho el infierno. Y eso le pasó a Pedro. Y eso nos puede pasar a todos. Pero el mismo apóstol Pedro nos dice, practiquen el dominio propio. O sea que eso es algo que no recibo así como mágico, sino que debo practicarlo. ¿Y cómo lo practico? En mi día a día. Tengo el momento donde puedo escribirle a alguien algo ofensivo y decido parar hasta entender lo que el Espíritu Santo quisiera decir. Tengo la oportunidad de responderle a alguien en un momento, en un trancón, en el carro, y yo decido practicar el dominio propio. Yo decido practicar el dominio propio. Yo decido la firmeza. Y no sé si ahí viene otro versículo por ahí. Bueno, por acá dice Andresito, o Andrés o Andreita, teniendo mentalidad de hijo, hago lo que veo hacer el Padre. Total. Ahí tengo firmeza. Porque Jesús dice, yo no hago ni digo lo que mi Padre no hace ni dice. Y eso es bien lindo, porque mire que en el momento en que yo pienso, ¿qué haría mi Padre? Le voy a dar tiempo a mi mente, a mi boca, de practicar el dominio propio. ¿Recuerdan ese versículo que dice que temo que la serpiente los engañe con su astucia y sus sentidos sean como extraviados de la sincera fidelidad a Cristo? ¿Cuáles son mis sentidos? Mis ojos, mi gusto, mi oído, mi tacto. Lo que son esos dispositivos que tiene mi cuerpo para informar al otro algo y aún para recibir algo. Entonces, él dice, temo que tus sentidos sean engañados y pierdas el enfoque, porque miraste algo que no era o no estaba dirigido desde lo que el Padre quería que miraras. Y nos pasa a todos. Aquí no estamos diciendo, no, usted es más, usted es menos. Cuando llega un informe de un examen que te dice una enfermedad, por ejemplo, en el caso mío, enfermedad autoinmune, y yo empecé a decir, bueno, Señor, ¿y esto? Y empezó a crear esto muchos sentimientos en mi vida, que me ha tocado luchar y todos los días enfocarme. Todos los días tengo que luchar, porque de repente esto a ratos quiere como venir y ser un poco más fuerte que yo, de repente el dolor, de repente muchas cosas que vivo en un día y yo tengo que volver a enfocarme. Y cuando me enfoco, vuelvo a entender que esto va a pasar y que esto el Señor lo va a usar para que su peso de gloria en mí sea mayor, porque todas las cosas nos van a ayudar a bien. A los que amamos al Señor, todas las cosas, hasta esto me va a ayudar a bien. Quizás para entender cosas que no había podido entender de otra manera. Pero con esto también quiero quitarme el peso de decir, esta enfermedad me va a limitar en el plan de Dios. Porque yo entiendo que el plan de Dios es más grande que lo que estoy viviendo. Entonces, el enfocarme me lleva a practicar el dominio propio en mi día a día. ¿En qué te estás enfocando? Cuando respondes, cuando hablas, cuando actúas. ¿Estás tomándote el tiempo de ver qué dice el Padre de esto? ¿Estás tomándote el tiempo de escuchar al Hijo y de actuar como hijo? ¿De entender la vida que portas? Entonces, seguimos ahí avanzando, amados, porque el enfocar no solamente necesita tener la luz, la firmeza, sino la pericia. Y ahí se toman las mejores fotos.
Y yo creo que distinguimos a alguien que sabe tomar una foto. ¿Por qué fotógrafos se cotizan tan caro? Porque tienen pericia para encontrar la mejor toma, porque tienen pericia para ver dónde ajustar, dónde cambiar, dónde mejorar. Nosotros lo entendemos y quise tomar el ejemplo de las fotos luz del Señor, que está a través de prestar atención a su palabra. Necesitamos la firmeza que viene de practicar el dominio propio, pero necesitamos la pericia de saber cuándo hacer la mejor toma. ¿Y cómo lo llevo eso a mi vida en Dios? Hebreos 5, también es una de las cartas que está por allá atrasito, que usted puede encontrar. Hebreos capítulo 5, la carta a los hebreos se la recomiendo si no se la ha leído, porque es la carta que nos habla de no volver atrás, de no volver a hacer aquello que ya en la luz habíamos decidido no hacer. Hebreos 5:11 dice la palabra de Dios. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicar. Porque ustedes, lo que les entra por un oído, les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo, necesitamos que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Tremenda palabra. ¿Por qué no tenemos esa pericia, ese entendimiento, esa práctica? Porque lo que nos dicen nos entra por un oído y nos sale por el otro. Mire que esto, obviamente pronto en su versión cambia. Yo tengo la nueva traducción, yo tengo aquí la nueva versión internacional. Y mire cómo dice ahí, lo que a ustedes les entra por un oído les sale por el otro. Entonces, no han podido tener la percepción correcta para juzgar, para actuar, para vivir lo que estás viviendo. No tienes el enfoque y por eso desmayas. Volviendo siendo ya de tiempo de que comas lo sólido, nos va a tocar volverte a dar lechita. O sea, va a tocar repetir. Por ahí lo que decía, no sé quién fue que habló ahorita del tiempo que se pierde y nos atrasa, creo que fue Angelita. Nos atrasamos y tenemos que volver a empezar con lo básico. Entonces, para estar enfocados, nosotros necesitamos entender que el enfoque es el resultado de la madurez. Alguien inmaduro no se puede enfocar. La madurez es una respuesta no solo cronológica, sino una respuesta mental a lo que se está esperando de alguien en una etapa de su vida. Una persona enfocada en Dios es una persona que ha ido desarrollando madurez en su vida. Y la madurez va a producir en nosotros la capacidad de prestar atención. Decía el apóstol algo muy bonito. Alguien que presta atención es alguien que se ha ejercitado en honrar. Entonces decía, cuando una esposa le dice al esposo, presta atención que está hablando el pastor. Cuando un papá le dice al hijo, presta atención que ya empezó la enseñanza. Presta atención que ya es hora de enfocarnos. Habla de alguien que ha alcanzado madurez porque ha entendido qué es prioridad en ese momento. Y es verdad, los seres humanos podemos escuchar muchas cosas a la vez. Podemos tener el televisor prendido, podemos tener la cocina, podemos tener a los niños, pero habla alguien que necesito escuchar y mi cerebro automáticamente bloquea los alrededores y empieza a prestar atención. Pero el peligro de estar en un ambiente así de bulloso es que en el mismo momento en que algo más llame mi atención, me desenfoco de aquí y entro a otro lugar a prestar atención. Y esos son los... Sí, mi Maurito. Perdón, me gustaría ir algo referente a ese el estar enfocados y citar algo del apóstol Gustavo. Él hablaba de que cuando estamos enfocados, cuando estamos ocupados en que esta vida crezca, aún las aflicciones externas esconden un propósito. O sea, el pasar por esa situación
pasar por esa situación era un tiempo para ministrar la vida de Cristo a otras personas. O sea, Amén. lo digo algo a manera personal, a veces pasamos por situaciones difíciles en cualquier área, ya sea, no sé, en los hijos, económico, emocional, familiar, y esas aflicciones a veces que se presentan nos desenfocan y nos llevan a un punto donde esa vida para de crecer en nosotros y nos enfocamos en ese problema, e incluso hasta la forma en que oramos cambia. Total. Porque estamos orando por Señor, provéeme, Señor, La dame, necesidad. Señor, esto. Pero cuando volvemos en sí, cuando reaccionamos nuevamente y entendemos que esta vida debe continuar creciendo, el apóstol decía, aún esas aflicciones externas no van a permear, no van a entrar a afectar esa vida interna, esa vida que está creciendo en nosotros. Y creo que aquí ninguno de los que estamos conectados estamos exceptos de pasar o vivir por momentos de pruebas, situaciones externas que quieren sí dañar, afligir, pero que entendemos que esta vida está creciendo en nosotros y que esas aflicciones no nos van a parar, sino que por el contrario, desde Cristo entendemos que esas aflicciones van a aportar al crecimiento de Cristo en nosotros. Amén, amén. Miren que el prestar atención nos lleva a deleitarnos en el Padre. Y el deleite, los del CEAP hemos aprendido algo diferente de deleite a placer. Aquí hay estudiantes del CEAP que creo que ya recuerdan del CEAP 2. Hemos estado trabajando la parte del deleite y del placer. El deleite produce fruto. Por eso el deleite hace que tu vida se vuelva disfrutable, que es algo, una palabra que yo pensé que era una palabra normal, disfrutable. Pero dice que la palabra disfrutable es la palabra cuando el Padre viene y separa el fruto de tu vida. Cuando en tu vida hay fruto, tú eres disfrutable. Y solo el fruto se da en un ámbito de deleite. Recuerden que Edén significa eso, deleite. Era la atmósfera, el ambiente en el que estaban sumergidos este par de seres humanos para vivir la vida en Dios. Cuando ellos salen del Edén, salieron del deleite. Y tú y yo, todos los días, podemos escoger estar en nuestro Edén, que es ese lugar, en ese ámbito que es Cristo. Cristo es nuestro Edén. No sé cuántos saben, pero Cristo es nuestro Edén. Él es nuestro deleite. Y solo en el ámbito de Él, por eso es que todo es en Él, por Él y para Él. Cuando estoy en Él, en ese ámbito de deleite, es cuando mis sentidos empiezan a percibirlo. Es cuando mis ojos se abren, mis oídos se destapan. Mi conciencia es llamada a entendimiento. Es cuando mis pies, mis manos, todos esos miembros, como dice la palabra, que antes le servían al pecado, ahora pueden funcionar para la vida a la que fui llamada. Entonces, amados, qué lindo entender que ese ámbito de prestar atención me lleva a estar enfocado, pero también me lleva a deleitarme. Y cuando yo me deleito, empiezo a madurar algo en mí que se va a manifestar en un fruto, que no es otra cosa que gloria. Porque dice la palabra de Dios, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Yo no puedo dar gloria al Padre si no tengo fruto. Y no puedo dar fruto si no presto atención, porque solo en prestar atención voy a ser entrenado y habilitado para que mi vida dé fruto al Padre, para que el deleite con el Padre produzca en mi fruto. Hebreos 12, del verso, y estamos ahí en medio de las cartas cerquita, Hebreos 12, 1 al 2 dice, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijémonos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Segunda de Corintios 11:3, dice la palabra de Dios, la leo ahí a su favor por cuestión de tiempo. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados, o en otro dice, los sentidos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero a Cristo. Y en otra versión dice de la sincera fidelidad a Cristo, segunda de Corintios 11:3.
La luz, la firmeza, la pericia son ámbitos de deleite que nos llevan a conocer a Dios. No podemos conocerlo si no prestamos atención. Cuando nos distraemos, no vivimos lo que el Señor nos demanda y eso nos hace repetir las mismas cosas y atrasarnos en el tiempo. Por eso el enfoque nos lleva a la última parte de este mes, que es determinarnos. Y yo quisiera que ahí donde tú estás empieces a determinarte en tu corazón. Porque esto nace también desde una posición personal. Yo me determino, Señor. Yo no voy a buscar la justificación, es que por mi mamá, es que por mi papá, es que por la vida que me tocó. ¿Ustedes han escuchado eso? Eso se llama autoconmiseración. Cuando yo sigo mirando a todo mundo como culpable y me hago responsable de esta vida que yo tengo que vivir y tengo que aprender a llevar a la madurez. Yo te quiero devolver la responsabilidad de madurar. Tú eres responsable de madurar. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero cuando fui adulto, dejé las cosas de niño. ¿Qué es dejar las cosas de niño? Ya no hacer pataleta cuando hagas. Es ya no responder al grito porque ya entiendes lo que significa el respeto y la honra. Es primar la vida del espíritu frente a cualquier deseo de tu carne. Eso es madurar. Es entender que muchas cosas por madurez no las hago. ¿O cuántos papás, por ejemplo, anoche mi esposo llegó a las 11 de la noche con un dolor de cabeza porque tenemos gripa, no es COVID, ya nos hicimos la prueba, fue una gripa que le dio a mi sobrinita, a mi hija, y ya nos la pegaron a todos. Y llegó anoche como con fiebre, con dolor de cabeza, pero él ya tiene la prueba que salió negativa, Luciana también, Daniela también, y fue a trabajar hoy a las 4 de la mañana. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que a las 4 de la mañana, si saliera el niño de mi esposo, iría a trabajar? No, el niño quisiera quedarse durmiendo. Estoy maluco, me quiero quedar en casa. Pero el hombre que ya maduró sabe que hay un compromiso, que hay una palabra pactada y puesta por delante. Y la madurez muchas veces nos va a llevar a nosotros a actuar sobre lo temporal. Siempre la madurez en Dios te va a llevar a primar la vida del espíritu. Por ejemplo, alguien maduro no divide. Alguien maduro no murmura. Alguien maduro no deja de congregarse. Alguien maduro no deja de orar, no deja de leer la palabra, porque aunque su cuerpo diga no quiero, esa madurez que ha desarrollado lo lleva a responder a esa necesidad o más bien a esa posición que ya tiene. Entonces, ¿a qué te determinas hoy? Porque siempre en Dios tenemos que dejar algo para alcanzar algo. Lo hizo Abraham. Toda la vida de Abraham es un ejemplo. Dejó su tierra, su parentela y se caminó a una ruta que el Padre tenía para él que ni siquiera era clara para Abraham. Solo una persona con un desarrollo de fe y de madurez pudiera haber hecho lo que hizo Abraham. Por eso le fue contado como justicia y por eso él es el padre de la fe. Porque hasta el día de hoy se predica de Abraham. Hasta el día de hoy. Porque Abraham fue capaz de dejar lo seguro por ir en pos de lo que Dios le había llamado a hacer. Ser maduros es dejar cosas que el Padre no quiere de nosotros. Veo a Jesús en Getsemaní, cuando le dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes qué es madurez? Es dejar lo que me produce placer, por tomar aquello que en la larga me va a producir un deleite y me va a llevar a dar un fruto de justicia. ¿Qué tienes que dejar hoy? ¿Qué tienes que dejar hoy para alcanzar algo? Me gusta mucho la palabra también con la que arrancábamos la serie de enfocados por allá en marzo, porque este tema de enfocados lo vimos en marzo, pero desde otra perspectiva. Y lo veíamos desde la carta a los Filipenses. Te pido que no, ya casi termino.
no se cansen, por favor, de un poquito más. Filipenses capítulo 3, verso 13. Nos hablaba algo empezando todos estos temas que yo creo que usted recuerda. Filipenses capítulo 3, verso 13. Y dice la palabra de Dios: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante. Una cosa hago, dijo el apóstol, una cosa es necesaria. Dejar lo que queda atrás, ya es tiempo de dejar atrás lo que nos hicieron de niños, lo que nos fue mal de adolescentes. Ya es tiempo de dejar atrás todo lo que a mi mente le parece que no debió pasar, porque mi justicia nunca va a obrar la justicia de Dios. Yo hoy puedo amargarme. Dice la palabra en Hebreos que a algunos les han brotado raíces de amargura, ¿cierto? Y dicen que esas raíces de amargura crecieron en su corazón y lo han contaminado a él y a las personas que están a su lado. Y dice, y dejaron de alcanzar la gracia de Dios. Nosotros pudiéramos decir, no es justo que a una mamá se le muera su hijo de 19 años. No es justo que mi papá haya muerto. No es justo que yo me enferme. No es justo que, no sé, que me roben. Y yo puedo empezar a vivir desde mi justicia. Yo no sé cuántos, pero yo se los digo desde lo personal. Toda mi adolescencia yo usé mucho la palabra no es justo. Y por ese no es justo, yo vivía en una rebeldía ante todo, porque todo no era justo. Cuando tú sientes que algo no es justo, el sentimiento que se va a desarrollar en tu vida se llama ira, porque la ira es una respuesta a la injusticia. Y dice la palabra que la ira del hombre nunca va a traer la justicia de Dios a la tierra. Toda tu ira nunca va a traer la justicia de Dios. Tu ira por lo que perdiste, por lo que no se dio, por lo injusto que te hicieron. Nosotros tenemos que vivir en una justicia que es la justicia de Dios. Y yo quiero decirte algo. Este tiempo acá en la tierra es temporal. Pero la justicia de Dios ya nos aseguró algo eterno. Y donde Él dijo no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá frustración. Ahora, ¿por qué le da leucemia a un niño de 5 años? Yo no te puedo decir. Y la palabra de Dios dice que ni siquiera nos atrevamos a decir pecó él o pecaron sus padres. Recuerden, el Señor solo dice dejen eso, en que eso le dará gloria a Dios en algún momento. Si ese niño de 5 años vivió para enseñarle a sus padres a ver la vida eterna y ese niño se va a una eternidad y deja en sus padres despierta la vida eterna, ese niño vivió en esos 5 años para lo que muchos de nosotros en 40, en 50 no hemos hecho, y es despertar el deseo de entender la eternidad. Cuando yo tenía mis hijos pequeños, oré por un adolescente de 15 años que le descubrieron leucemia. Yo me postré a orar antes de llegar a la casa del adolescente. Y papá me dijo, yo me lo llevo. Yo sabía cuando iba a esa casa a orar que él había sido llamado por Dios. Pero Dios me dio una tarea en ese momento que me arrodillé a orar. Me dijo, ora por su mamá. Fue impresionante porque yo entro a esa casa. Yo no los conocía, eran vecinos de la cuadra. Y cuando la señora recibe el dictamen de leucemia, alguien le dice, la señora de la esquina tiene un grupo de oración. Si quiere la traemos para que ore. Y ella dijo que sí. Cuando yo voy a esa casa, yo sabía que mi tarea no era con el niño, porque el niño ya sabía lo que tenía en Dios. Mi tarea era con la mamá. El niño llevaba unos meses yendo a la iglesia. Él ya había aceptado al Señor. Y él tenía un versículo en su celular que decía, no moriré, sino que viviré. Quizás sus papás lo entendieron como que el Señor lo iba a sanar, pero el chico sabía que él se iba con Dios y que él no moría, que él estaba vivo, más vivo que todos. Pero cuando yo entro, le dije a la mamá, ella me dijo, ahí está el niño para que ore, ahí está, me dijo ella así. Yo le dije, no, yo vengo a orar es por ti. Obviamente yo no le dije, el niño se va a ir, no.
Pero cuando yo empiezo a orar por esta mamá se cae en mis brazos. Y oré, todo el tiempo que oré, esta mujer estuvo derrumbada. La relación de ella con su hijo había sido pésima. Y algo que el Señor me llevó a decirle fue que el Señor les iba a dar un tiempo para vivir tiempos inolvidables. Así fue tanto que el día que él muere en la Fundación Valle del Lili, a él le da, pues ustedes saben, leucemia, a él le da un paro respiratorio. Él empezó a botar sangre por todo su cuerpo, su naricita, su boca. Y en el momento en que lo estaban los médicos como reanimando, él corrió con su mano a una de las enfermeras y miró a su mamá y le dijo, te amo. Y se fue. Y esta mamá me la encontré después de muchos años. Ella y su esposo se dedican a compartirle de Cristo a los hogares y a familias que tienen a sus hijos en etapas terminales. Yo les pregunto, ¿ahí creció la vida? Para mí esa mujer todavía hoy es una mujer que yo digo, wow, ella entendió esta vida, porque ella podría estar hoy amargada, porque su hijo se le fue, era su único hijo, era único hijo, ella ni siquiera tenía otro hijo, era su único. Pero ella entendió que su vida, o esa vida que Dios le había dado, tenía un significado mayor. Nosotros hoy podemos amargarnos, llenarnos de amargura, decir no es justo, lo que tú hiciste no me lo merecía, porque a veces nos creemos nosotros más buenos que Dios. Y nosotros amargarnos, o decirle, Señor, en medio de este proceso, que tu vida fluya. Y sabes que la vida de Él va a fluir así yo cierre mis ojos en esta tierra. Porque la vida de Él es algo que no hemos entendido. Entonces, yo hoy te animo a que hoy te tomes una determinación ahí en tu agenda donde estás escribiendo o en tu celular. ¿A qué te determinas? Mire lo que decía el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. No es que yo ya lo haya alcanzado, es que una cosa me determina. Dejo lo que es de atrás y prosigo a lo que está adelante. Yo entendí que adelante hay una meta para mí y decido dejar lo que es de atrás. Decido dejar mis chichones, todo eso que me pasó cuando no conocí al Señor, todo eso que aún me pasó conociendo al Señor. Decido dejarlo y decido avanzar. Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Primera de Pedro 2, del 1 al 3 dice, por lo tanto, abandonando toda maldad, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda calumnia. Esas son cosas que el apóstol Pedro nos dice que tenemos que dejar atrás. Abandonen la maldad, el engaño, la hipocresía, la envidia, la calumnia. Y si usted quiere, añádale más. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Y podríamos hablar infinidad de ese probar la bondad del Señor. ¿Sabes qué es probar la bondad del Señor? Probar la bondad del Señor en el original es sufrir lo mismo. ¿Sabe qué es probar la bondad del Señor? Es llevar las marcas de Cristo en nosotros. Como decía el apóstol Pablo, en mí tengo las marcas de seguir a Cristo. Probar la bondad del Señor, iglesia, es cuando trasciende a lo que yo vivo. Es cuando lo que Él dice trasciende a lo que yo vivo. Entonces, probar la bondad del Señor es ser testigo. Y eso se llama sufrir. Eso se llama vivir en mi cuerpo lo que Él vivió. Cuando hay enfermedad en mi cuerpo, yo quiero decirte, también estuvo en el cuerpo del Señor. Cuando hay dolor en tu corazón, también estuvo en su corazón. A Él lo traicionaron, a Él lo escupieron, a Él lo lastimaron, Él recibió todas las maldades de la humanidad, las recibió en su cuerpo en la cruz, todas. Cuando tú puedes ver la bondad del Señor y tú la puedes comprender, tú puedes sufrir de una manera diferente en la tierra.
Y yo decido cómo sufro en esta temporada que estoy viviendo. Si sufro enfocado en lo temporal, amargándome, o si vivo este sufrimiento como algo que traerá mayor peso de su gloria y lo vivo desde la vida del Hijo. Porque el Señor dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Dice que hay una cosa que vence al mundo, nuestra fe. Cada vez que tú ves lo que el Señor ve en lo que vives, estamos gustando, estamos disfrutando la bondad de Dios. Y esto es algo que quizás a muchos hoy no les entre en su cabeza. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo decido sufrir una traición de un amigo desde Cristo o decido vivirlo desde mi carne. ¿Qué crees que va a dar mayor fruto? Yo puedo vivir este proceso de mi salud desde la bondad de Cristo o lo puedo vivir desde mi humanidad. Y yo hoy quiero determinarme a vivirlo desde Él. Quiero que esto produzca en mí conciencia. Conciencia del dolor que pasan otras personas. Conciencia de la necesidad de predicar la palabra. Conciencia de entender que quizás los años no son tantos para yo desperdiciarlos. No sé qué quiera producir más el Señor. No lo sé. Pero quiero disfrutar al Señor en este proceso. Quiero disfrutarlo. Y yo te animo que esta mañana tú puedas disfrutar a papá, a tu Señor, a tu Rey, a tu Abba, como tú le digas hoy, en ti, en tu tiempo que estás viviendo. Acuérdate que cuando tú ves la bondad de Él y gustas de su bondad, es porque tú mismo puedes disfrutarlo en medio del proceso que estás viviendo. Entonces sufrir es probar lo mismo que el Señor probó. Por eso Él dijo, ustedes tomarán de la copa que yo he tomado. ¿Recuerdan? Hablándole a Andrés y a Jacob. Ustedes van a probar, y eso no eran solo ellos, nosotros probamos de la copa del Señor. Cuando tú y yo participamos de la copa del Señor es cuando participamos de esa capacidad de ver la vida como Él la ve. Entonces ya nosotros no nos airamos como todo el mundo se airía. Nosotros ya no hablamos como todo el mundo habla. Nosotros ya no pensamos como todos piensan, porque nosotros nos determinamos. Amén. Job dice en 22:28, determina una cosa y que esa te sea firme. Es hora de determinarnos. Isaías 54, del 2 al 3, nos habla la palabra de Dios a través del profeta Isaías. Isaías 54, verso 2 al 3. Dice, ensancha el espacio de tu carpa, despliega las cortinas de tu morada, no te limites, alarga tus puertas y refuerza tus estacas, porque a la derecha y a la izquierda te extenderás, y tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Isaías nos llama a extendernos, a no limitarnos, que hoy cuando tú te vayas a determinar algo le digas, Señor, ¿de qué tamaño es la tienda que me diste? Porque dice, extiende tus cortinas. Ya las cortinas están del tamaño que van a quedar. Lo que hay que correr son las estacas. Esa estructura mental que hoy no te deja pensar con cordura, con el pensamiento de Cristo. Deja que el Espíritu Santo hoy te ayude a correr esas estacas. No te limites. Porque necesitamos determinarnos a alcanzar la medida que el Padre dijo que tú y yo tendríamos. Yo oro para que hoy nos determinemos como familia a alcanzar la medida, que determinemos como familia unirnos una a otra familia para hacer de la congregación lo que Dios espera que seamos en esta ciudad. Necesitamos aprender a poner atención a la voz de Dios. Esa debe ser una determinación que hoy te lleves. Quiero determinarme a escuchar la voz de Dios. Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la voz del Señor. Pedro lo dijo, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? El Padre lo dijo en las 3 enramadas. Los profetas estaba representado ahí en Moisés la ley, estaba en los profetas en Elías.
Pero el Señor, y estaba Cristo, y le dijo a ellos, escuchen a mi hijo. Ya no es tiempo de enredarnos, es tiempo de escucharlo. Si fue una determinación para la iglesia que nacía, es una determinación para ti, para mí, escuchar al Hijo. La palabra irá tan profundo como sea la demanda de tu corazón por ella. La palabra de Dios irá tan profundo en ti como sea la necesidad y el anhelo en ti. No te quedes con la superficialidad de un versículo, ve lo profundo. No te quedes con el estudio básico de algo, ve a lo profundo. Sé un discípulo del Señor, fórmate. Por eso los ámbitos de enseñanza son necesarios. Invierte de tu dinero para formarte. Cuando no existía la tecnología, con mi esposo nos gastamos dinero. Estábamos recién casados en manuales bíblicos, en versiones de estudio, en ir al instituto bíblico. Cuando tenía yo a mis 3 chiquitos super bebés, yo los dejaba en el jardín y corría a entrenarme 1 hora, 2 horas en el instituto bíblico, porque en el entendimiento te va a costar todo. Y quiero llamarte. El entendimiento no viene porque alguien te ponga la mano en la cabeza o porque simplemente te sientes cada 8 días a escuchar una prédica. El entendimiento te va a costar estudiar, leer, indagar, ir profundo. El Señor solo le va a revelar los tesoros de su corazón a aquellos que quieren más, aquellos que le prestan atención. Por eso el Señor dijo que Él no se gozaba tanto en el sacrificio de carneros engordados como del que le prestaba atención y le obedecía. Entender nos va a costar todo. No sé a quién le estoy hablando. Dios es bueno, amén. Y su voz es lo único que tú y yo necesitamos. Por eso Jesús, frente a la prueba que hablaba de la necesidad, porque el pan, esa tentación del pan, no es solo el pan del desayuno que usted y yo nos comemos. Bueno, yo ya no como pan, pero no es ese pan al que se refería, sino en la palabra pan se encierra todo lo que el hombre puede necesitar. Todo lo que el hombre necesita. Por eso en el Padre Nuestro dice, danos el pan de cada día, nos lo hoy. Es todo lo que yo necesito para vivir el día. Y Satanás le dijo a Jesús, ora para que esa piedra se convierta en pan. Pero él dijo, no, mi necesidad no está aquí, en lo temporal. Mi necesidad está en su voz. No sé cuántos hoy pueden decirle, Señor, tú eres mi necesidad. Yo no necesito tener casa, carro, beca para sentirme completa. Yo necesito tu voz. Porque puedo tener casa, carro y beca y si no tengo tu voz, no tengo nada. Jesús no necesitó pan, necesitó la voz. Tú y yo no necesitamos pan, necesitamos su voz. La bondad de Dios al experimentarla va a producir en nosotros plenitud, familia. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si mi plenitud es Él, otra cosa no me va a gobernar. Solo Él puede y debe ser mi plenitud. Valorar su amor. No podemos perder de vista el sacrificio y su victoria. Como le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién los extravió de la sincera fidelidad a Cristo? Esta mañana, en el mes de avanzar sin desmayar, familia, hemos visto 2 más. Debo ser fortalecido en su amor, debo ser agradecido con su obra en mí y debo enfocarme y determinar que esta mañana tus ojos otra vez vuelvan a mirarlo, que esta mañana otra vez haya desespero por su voz. Yo oro para que sea desesperado tu interior y esa era mi oración antes de empezar esta jornada. Señor, desespéranos por tu voz, desesperámonos por estar en tu verdad, desesperámonos porque lo que nos robe nuestra atención todo el día no sea las deudas, los problemas,
Es más, yo te digo algo esta mañana. Si tú y yo aprendemos a deleitarnos en el Señor, creo que eso dice la palabra, ¿no? Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y Él hará. Él hará. Si tú y yo nos enfocamos en Él, en su voz, esas necesidades que hoy puedes ver tan grandes se harán pequeñas. Espíritu Santo, te doy gracias en esta mañana por la vida de tus hijos, por la verdad tuya, Señor, que pudimos hoy establecer en este ámbito de enseñanza. Es un llamado urgente a prestar atención, a enfocarnos, Señor, para determinarnos, Señor, vivir en esta tierra como tú nos llamaste a vivir. Yo hoy oro por el que recibe esta palabra con mansedumbre, por el que recibe esta palabra con humildad y hoy dice, Señor, le hago lugar aquí aunque no entienda. Le hago lugar aquí en mi mente y en mi corazón para que tú trabajes en mí. También oro por aquel que esta mañana lo encontró y lo vio y se determinó ya mismo a hacer cambios en su vida. Oro para que esos cambios, Señor, hoy vengan desde tu corazón, no desde nuestro anhelo y de nuestro deseo humano, sino, Señor, de esos cambios que tú operas, esas extrañas cirugías del Espíritu en nosotros. Y oro por el que recibe esta palabra con rebeldía, por aquel que dice, no comparto eso. Oro para que seas tú mismo, como dice también el apóstol Pablo, que tú mismo convenzas, Señor, el corazón. Yo te doy gracias, Espíritu Santo. Te pido, Padre, que los días que están por delante de nosotros los podamos vivir enfocados y determinados, a vivirlos desde tu verdad. No solo tenemos al Hijo, sino que debemos comprender esa vida que el Hijo nos ha entregado. Te doy gracias infinitas, Señor, porque esta mañana, Señor, tú nos vuelves a entender, Señor, que necesitamos tu voz. Y yo no sé dónde te perdimos, Señor. No sé cuándo dejamos de escucharte. No sé cuándo te volviste, Señor, una segunda opción. No sé cuándo, Señor, escucharte ya no era nuestra necesidad. Yo te pido perdón, Señor, si por las distracciones que el mundo nos ofrece, Señor, hemos llorado por otras cosas que en vez de llorar por escucharte a ti. Hemos llorado por personas, hemos llorado por nuestras propias situaciones, pero no hemos llorado por no escucharte, por no sentirte, por no amarte. Perdónanos, Señor. Perdona la dureza, la frialdad de los corazones, Señor. Porque el día a día, Señor, nos envuelve y nos hemos perdido muchos en situaciones y en procesos, Señor, que nos han robado de vista, Señor, tu verdad. Hoy oramos, Señor, por los que terminamos esta conexión, por los que empezaron y no terminaron y por los que no la escucharon, Señor. Oramos porque todos podamos ser conmovidos en un entendimiento de tu vida y de tu verdad. Enséñanos, Señor, que cuando las situaciones vengan y nos expriman, encuentren a Cristo en nosotros. Que cuando venga una presión de la vida, el dominio propio, la firmeza y el poder mirarte, Señor, recordando tus palabras, Señor, siendo nuestra luz, sea lo que haga, Señor, que la gente vea en nosotros tu verdad y tu bondad. Te doy inmensas gracias, papá, por esta mañana. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Familia hermosa, feliz jornada. Papá me los bendiga. Gracias por quedársela hasta el tiempo. No sé si nos pasamos mucho, pero necesitaba hacer exacta. Un abracito. Gracias, pastora. Besitos a todos. Saludos a todos. Chao, familia. Hasta luego. Muchas gracias, mi Nos pastor. esperamos el próximo Muchas domingo. gracias. Inscríbanse. Gracias a todos. Muchas gracias, pastora. Familia. Pastora, pero tenemos que decir que vamos a llevar. Muchas gracias, Sí, mi pastor. En la encuesta dice que lleven. En la encuesta dice, igual sí, yo he estado revisando porque muchos quieren llevar de dulce y ya hay mucho dulce. O sea, ya hay varios helados, varias tortas. Entonces ya necesitamos como sal. Entonces de pronto a los que no saben qué llevar, de pronto si quieren pueden traer 2 libritas de carne, 1 librita de carne y vamos sumando para de pronto que haya proteína porque Yo coloqué está ensalada. solamente hasta ahorita
o por ejemplo ensalada o arroz, no sé, lo que Arroz. quieran comer. Hay unos frijoles de la hermanita Linda que ella nos prometió que son los mejores del mundo. Entonces ya hay frijoles para el que No, quiere eso ya frijoles. está. Entonces ese está súper bueno. Y los que de pronto no quieren cocinar, pero que pueden comprar carne, la podemos simplemente salar y la ponemos en Hechos la con plancha. amor, pastora. No, yo sé, hermanita Linda. Es que usted Claro, cocina, delicioso. usted Yo cocina, quiero. Deli, deli. Una Entonces, preguntita. mi cariño. ¿Qué día confirman las cantidades para saber cuánto llevamos? Bueno, es que ese es el proceso también que hemos tenido como congregación. Yo Si coloqué usted- ahí 10 porciones, pero La- pues Pero usted puede poner eso, exacto, lo que dice Claudia. Entonces usted puede decir, yo colaboro con 10 porciones la hermanita Lindelia me dijo 20 porciones de frijoles. Si llegáramos a que se inscriben muchos más, entonces yo empezaría a escribir, necesitamos más frijoles, para ver quiénes se... O sea, porque por ahora son muy poquitos los que se han inscrito en la Como lista. van a Cariño. ser los démosla. frijoles, como va a ser, Como ¿cómo va a principio, ser como nos podemos hacer un principio? poquitico, exacto. Yo creo que no es mucha Alcanza. cantidad, sino yo creo que alcanza por ahí para La los pruebita. 30. Yo creo, mi Exacto. pastora. Ah, Como pero es poquito. principio, no es plato. Excelente. Sí, pero lo que Yo sí les creo que pediría alcanza por ya ahí es para más unos postres, 30. no. Ya postres hay. Ya hay tortas. Alejandro quiere preparar unos cafés especial porque por ahí Chaylita va a llevar un helado, entonces va a hacer unos afogatos. Entonces a los que les gusta el café así rico, como con heladito adentro, para que no se lo pierdan, que va a estar muy bueno. Entonces ahí me va a empezar con Adrianita y con mi mamá y con Glorita que están. Buen día, Paz. Una Les preguntita. mandamos en línea, les mandamos. Mi Paso Julicita. una preguntita. Cuando venga Adrianita y Rosita, le vamos Y a Glorita. tener todo Glorita eso también preparado. algún día vendrá de Ibagué. Le vamos Y a hacemos tener una todo eso compartida. preparado a ellas para que se animen desde allá. Gracias. Paso una preguntita. Dime, mi Laurita. Bueno, yo casi no cocino. No. Entonces, por ejemplo, se puede enviar, digamos, el dinero para lo que haga falta, si hace falta carne o la También, ensalada o algo así. también porque pues yo como familia íbamos a hacer un ceviche de camarón, de chicharrón, que es con chicharrón hecho se me fue el nombre. Barril, Del barril. cilindro. Entonces la idea es que pues ahí se hacen, dejarlo, y cuando él queda bien crunchy, eso chiquito se parte y él se hace como una entradita. Pero ya digamos que si es más carne y más gente, pues podemos unir lo que entren de recursos para comprar carnita y poner un asadorcito al lado y como decía la hermanita Linda, más como estilo picadita, como que no sea el montonero, pero que todos coman de a poquito de todo lo que se lleva. Ah, Entonces bueno, sí, mi gracias. Laurita, perfecto. Pastora, yo estaba por preguntarle que qué era eso. Yo nunca había escuchado camarones de Eso es una chicharrón. cosa eso es simplemente lo mismo como se hace un ceviche de camarones, pero se le pica chicharroncito. Es como una cosa así, una preparación, pero es rico, igual al que yo le gusta. decía, ¿qué será que no conozco? Pero por eso también es bueno de pronto que si entra plata comprar algún pollo o alguna carne para el que no puede comer de cerdo. Y ya. Entonces ahí quedamos atentos, esperemos a ver cuántos se inscriben y nos ordenamos. Igual los del CEAP 2, recuerden que ustedes están convocados para ayudar en la logística de ese día. Entonces los que quieran ayudarme por ahí me escriben también. Y un abracito a todos, que descansen, disfrútense. Un besito a todos, los amamos muchísimo. Muchas gracias, mi Que sea pastora. un tiempo de terminarnos. Gracias por esa palabra. Siento que el Señor nos necesita enfocados a todos. Gracias, pastora. Amén. Así es, mi pastor. Gracias, pastora. Luego, gracias. Muy linda. Hasta luego, Muy gracias. linda esa palabra, pastora. Ya, sí, ya. Chao, team. Chao, team. Timothy. Chao.